Oseas capítulo 1, y con el favor de Dios vamos a ver los primeros 3 capítulos, hermanos. Yo quise titularle hoy El fiel amor de Dios por su pueblo. Y yo creo que en alguna medida nosotros hemos experimentado un desamor, hablando de infidelidad. Y tal vez no le ha tocado como pareja, ¿verdad? Pero cuando nosotros entregamos nuestro amor a alguien, ya sea un amigo, a un familiar, o en este caso a alguien del sexo opuesto, y depende del nivel, cómo se hayan comprometido, si fue a nivel de noviazgo, y duró muchos meses ese noviazgo, o mucho tiempo, se siente feo cuando uno se siente traicionado, y es una experiencia que uno no le gustaría vivir, no se la desea a nadie, ¿verdad? Peor si es casado, ¿verdad? Si uno se unió pues por la iglesia y pidió el favor de Dios para unir sus vidas con una persona, usted le entrega su amor. Pero, ¿qué pasa cuando se experimenta la infidelidad? Y de hecho también los terapeutas o los que saben calculan no sé si es una especie de estadística donde dicen que dependiendo de los años que hayas durado tú casado, exactamente o muy parecido es la cifra de años que vas a tardar en el duelo. Si duraste 4, 5, 8 años casado y te divorcias, más o menos eso te va a durar el duelo. Pues es lo que dicen las estadísticas, ¿verdad? Entonces no es nada grato, hermanos, una infidelidad y es algo que la humanidad vive y experimenta. Las infidelidades se dan en distintos grados. Yo creo que en la vida todos vamos a padecer al menos una infidelidad, ¿verdad? Un desamor, un desamor. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales y en algún punto tú entregas amor y ese amor desearíamos que fuera recíproco, desearíamos que fuera fiel. Y es verdad, hermanos, es una realidad que aún nosotros mismos no podemos ser fieles a dar ese amor. A veces ese amor, aunque deseáramos que no lastimemos el corazón de la persona que amamos, pues lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos seres caídos, seres que nuestro corazón tiende a la infidelidad. Es parte y es una realidad del pecado que habita en nosotros. Y este día, hermanos, yo quiero que examinemos una historia de desamor, pero también la restauración, y es acerca del modelo o lo que nos plantea y lo que sucedió en cuanto a Dios, que entregó su amor infinito, su amor perfecto a la nación de Israel. Pero ese amor, hermanos, pues no fue recíproco y le fueron infieles. Vamos a ver, hermanos, cómo nos dice la escritura que Dios lidia con esas situaciones del desamor. Nosotros yo creo que en nuestra sabiduría y en nuestro entendimiento, en los consejos que nos dan los amigos, a lo mejor no es muy sabiamente la manera como lidiamos con los desamores y empeoramos todo. Pero Dios, hermanos, es sabio y sabe hasta qué nivel de disciplina, en este caso con su pueblo, los tiene que someter y sabe de qué manera poder volver a enamorarlos. Y es el libro de Oseas, hermanos, eh, es una porción de la escritura que nos puede bendecir mucho porque cuando nosotros leemos la narrativa de cómo fueron las nación de Israel en el libro de Reyes y Crónicas, pues escuchamos mucho acerca de cómo se dieron las cosas. Pero los profetas, en especial los profetas menores, nos van a enseñar qué sentía Dios, cómo se sintió Dios en todos esos momentos donde el pueblo de Dios le fue infiel. Entonces, yo quiero que veamos 2 cosas en esta mañana. Primero vamos a ver la rebelión del pueblo de Dios. Nos va a plantear Oseas lo que está pasando en sus días, cómo se reveló específicamente el pueblo de Israel y también vamos a ver la restauración del pueblo de Dios. Acompáñenme, hermanos, pues a ir viendo los primeros versículos y le pido que también, si tiene un separador, manténgalo en Segunda de Reyes. Vamos a estar consultando mucho la narrativa a partir del capítulo 14
pues tal vez abarcaremos hasta el capítulo 20, pero si usted tiene separadores, póngalo ahí en Segunda de Reyes 14, iremos viendo algunas citas de lo que ocurría y vamos a compaginarlo con la profecía de Oseas. Déjeme leerle lo que dice en los primeros 5 versículos. Oseas: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas. El Señor le dijo: ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Esta profecía, hermanos, inicia y no sabemos mucho acerca de Oseas. Y si la escritura no nos da información de él, pues es que no es importante, hermanos. Lo importante es el mensaje que se le dio. Entonces hay un profeta que, como cada profeta en el Antiguo Testamento, Dios los enviaba específicamente y mayormente en momentos donde se tenía que llamar al arrepentimiento. Y Oseas, para que se den una idea, pues vivió unos 600 años antes de Cristo. A él le tocó ese periodo, como dice en el versículo 1, hijo de Iberi, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Esos son los reyes que gobernaron en el reino del sur, lo que fue Judá. Y menciona algunos reyes en los días del norte, que gobernó Jeroboam, hijo de Joás. Entonces, hermanos, nada más algunas notas aclaratorias, porque va a mencionar mucho Israel y Judá. Israel, hermanos, en los días de Oseas se refería al reino del norte, las 10 tribus que se separaron de las dos tribus del sur. Y cuando mencione Judá, pues se refiere a la tribu de Judá, y ahí está pegado Benjamín. Cada vez que lea Israel, no crea que se refiere mayormente a la nación, sino se está refiriendo al reino del norte. Y hermanos, los detalles de la prostitución que menciona aquí Oseas, y solamente quiero darle otra aclaración. Hay muchos catedráticos que pasan tiempo, y ha habido pues durante muchos años una examinación acerca de qué pasó exactamente. Si se casó literalmente con una prostituta o se casó con una persona que tendería a la prostitución, y en ese tiempo del matrimonio le daría hijos de otras personas. Entonces ese dilema, hermanos, yo no quiero pasar tiempo en eso, porque los catedráticos han pasado muchas horas y usted puede encontrar distintas posturas, pero mayormente va a ser eso. Busco una persona que ya se dedicaba a la prostitución o se casó con alguien que en un futuro le iba a ser infiel. Yo estoy más inclinado por esa postura, pero lo que más quiero resaltar, hermanos, es lo que dice al final del versículo 2. Fíjese: porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Ese es el mayor problema que vamos a tratar hoy, hermanos. Cómo el pueblo de Dios le fue infiel al único Dios, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, acompáñenme y vamos a leer bastante narrativa. Si usted no ha leído la historia de los reyes, pues hoy vamos a ponernos al tanto. Pero sobre todo pues en los últimos reinados del norte de Israel. Vaya a Segunda de Reyes capítulo 14, y solamente les voy a dar un panorama general de qué se vivió en los días de Oseas. Esto, hermanos, es necesario, y pido al Espíritu Santo y usted también que se concentre para que tratemos de ponernos un poco en los pies de Oseas. ¿Qué vivió él? Y ya son años que están viviendo una decadencia, y ojalá que el Espíritu Santo, hermanos, nos haga sentir algo
no sé si decirlo como indignidad, que veamos y nos duela cómo lastimaron a Dios. Vaya al capítulo 14, versículo 23, y se va a mencionar uno de los reyes que vivió en tiempo de Oseas. Dice que en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, acuérdese, Israel son las 10 tribus del norte, comenzó a reinar en Samaria, reinó 41 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Este es el patrón, hermanos, de lo que se vivió en días de Oseas. Un rey que llevaba a la ruina al pueblo de Israel. En el capítulo 15, fíjese cómo mencionan acerca de Azarías en el versículo 1, que fue uno de los reyes del sur. El versículo 3 dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pero fíjese lo que dice el versículo 4. Solo que los lugares altos no fueron quitados, el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. A pesar que de vez en cuando en la nación del sur venían reyes piadosos, pero no eran capaces, hermanos, de terminar y de arrasar, bueno, a excepción de Josías, que fue el único rey que sí lidió firmemente con el pecado. Pero usted ve ese patrón, dice que no fueron quitados esos lugares que eran específicos para adorar otros dioses. Y ahí vemos, hermanos, la infidelidad que vivía la nación de Israel, no solamente en el norte, sino también en el sur. Vaya al versículo 8, ahí mismo en 2 de Reyes 15 nos menciona otro rey, Zacarías. ¿Qué nos dice Zacarías, versículo 9? Hizo lo malo ante los ojos del Señor como habían hecho sus padres. Entonces, ¿qué hacían los padres? Pecaban y pecaban, adoraban y confiaban en otros dioses. Versículo 13 nos menciona a Salum. Versículo 16 nos menciona a Manasés. ¿Qué dice de Manasés? Otro rey terrible de la nación del norte. Al final del 16 dice que hirió, abrió el vientre de todas las mujeres que estaban encintas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, Manahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 10 años en Samaria. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. En todos sus días no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces viene otro rey en días de Oseas, en la tribu del norte, que hizo cosas terribles. Vaya al versículo 23, nos menciona de otro rey que se llamaba Pecaía. Y en el versículo 24 dice lo mismo, hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de los pecados de Jeroboam. Nos menciona otro rey de Israel en el versículo 32. Él es Jotam, hijo de Usías, pero este era rey de Judá, de la tribu del sur. Le digo, no eran tan malos ellos. Ve el versículo 34. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pero ¿qué dice en el versículo 35? Solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y así puede ver, hermanos, hasta el versículo 16, Acaz, otro rey perverso, puede ver que tienen ese problema y esa inclinación hacia el mal. Al final del versículo 2 dice, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, se refiere a un rey de Judá. Aún hizo pasar a su hijo por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Puede ver, hermanos, este tipo de prácticas y lo que sucedía en los días de Osea era algo que a Dios le dolía en su corazón. Entonces, debemos de recordar, hermanos, y los profetas nos dan una imagen clara de Dios, que Él es santo, Él es justo, Él tiene que manifestar su justicia cuando alguien le es infiel. Entonces nosotros
en la manera paralela como vivimos en nuestras relaciones, podemos experimentar la infidelidad y no es nada grato, hermanos, pero quiero que nos pongamos en el lugar de Dios, el único Dios verdadero que es bondadoso, que su amor es perfecto y bueno, experimentó la infidelidad. Por eso, en la profecía de Oseas nos menciona acerca del día de Jezreel. En estos primeros versículos le dice a Oseas, tú vas a tomar por mujer a una persona que se va a prostituir y a su primer hijo le vas a poner Jezreel. Tiene que entender, hermanos, que una de las traducciones y los significados de Jezreel es literalmente Dios esparcirá. Dios va a esparcir a Jerusalén, a todas las tribus, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos un poco en los pies y en la época de Oseas, él va a tener más hijos y cada uno de sus hijos va a ser un testimonio de lo que Dios va a hacer con la nación de Israel. Eh, es algo extraño, ¿verdad? Yo creo que para nosotros no estamos nada familiarizados y sé que no sería así o quizás sí, pero de pronto pues, llegas a la escuela y toman lista, fulano, bueno, pensando en nombres bíblicos, Josué, Sansón, y de repente mencionan Jezreel, Jezreel, y se escuchan risas por ahí, Jezreel, qué feo nombre te pusieron. ¿Por qué Jezreel? Pues porque, no sé, mi papá ya saben que es profeta y literalmente es como si escucharan, serán esparcidos. Cada vez que mencionaran Jezreel, Jezreel, ven para acá. Y ellos dirían, qué feo nombre, qué manera tan negativa de ponerle a alguien. Y si se les ocurría preguntar por qué Jezreel, y Dios me ordenó que le pusiera así, porque va a ser testimonio de lo que va a pasar con nuestra nación, lo que va a pasar con las 10 tribus del norte. Entonces, es un recordatorio. Si este joven vivió, no sé, 10, 15 años, no sé cuántos, él estaría haciendo ese testimonio de lo que va a hacer Dios. Los voy a esparcir. ¿Por qué? Porque está indignado, hermanos. Tenemos que ver más acerca de lo que pasó en ese mensaje de Oseas. Vaya conmigo al versículo 6. Dice, ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-ruama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y ahí viene otro hijo, otra hija del profeta, y ahora se va a llamar Lo-ruama. Literalmente, hermanos, esto es no compadecida. Y es otro nombre, pues extraño, ¿no? Y negativo. Ahí va otra vez. Vamos a jugar a tal juego, ¿no? Los niños. ¿Y quién escoge a los Ruama? Y otra vez todos riéndose. ¿Por qué te pusieron así? No compadecía. Otra vez, pues les tengo que explicar. Mi papá me puso así porque es profeta y Dios dijo que yo voy a hacer un recordatorio de lo que el pueblo de Israel es ahora para Dios. Es alguien que no va a recibir compasión. Entonces, esta manera, hermanos, de Dios anunciar por medio de sus profetas a su pueblo es un recordatorio constante, hermanos, es continuo. Él les está diciendo, eso se van a buscar ustedes si siguen cometiendo pecados contra mi persona. Yo no me voy a compadecer. Ese es un recordatorio que lo van a tener día y noche. Es el destino de las tribus del norte. Y otra vez recuerda, hermanos, Israel, como dice el versículo 6, Israel no lo perdonaré jamás. Y el versículo 7 dice, pero me compadeceré de la casa de Judá. Las 10 tribus del norte van a ser arrasadas por otro imperio, Asiria, pero yo me voy a compadecer de Judá. Los detalles, hermanos, si todavía tiene el separador, y aunque aquí pues no entraremos en detalle, pero se encuentran en Segunda de Reyes 19. Oseas también vivió en días de sequías y nos dice aquí que ellos sí serán librados, pero no por la fuerza de caballos o jinetes. Se refiere a una
salvación, digamos, de aspecto milagroso. Y toda esa narrativa se encuentra en el capítulo 19. Uno ve que un rey de los más piadosos de Judá se indigna de lo que esta nación ya hizo con las 10 tribus del norte, los esparció. No se compadeció Dios, pero sin embargo, Ezequías e Isaías, el profeta que era contemporáneo de Oseas, claman a Dios y Dios milagrosamente salva a la tribu de Judá de ser llevado cautivo en esos días donde las tribus del norte fueron desaparecidas, hermanos. Entonces, Dios está siendo fiel a su palabra. Todo eso se encuentra desde el capítulo 18. Si usted ha leído esa historia, y también en algunos capítulos de Isaías, nos habla de que Dios está cumpliendo su palabra. Le dice, vas a tener una hija, le pones Jezreel, porque yo los voy a dispersar. Vas a tener otra hija que se llama Lo-Ruama, y eso les va a recordar de que yo no me voy a compadecer. Pero dice, aún así, esa esposa que tomaste, Gomer, te va a volver a ser infiel y va a tener otro hijo que no es tuyo. Y cuando nazca, le vas a poner otro nombre. Vaya conmigo a los versículos 8 al 11. Dice así, después de haber destetado a la Ruama, ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor dijo, ponle por nombre Loami, porque ustedes no son mi pueblo. Eso significa Loami, no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra porque grande será el día de Jezreel. Todos estos, hermanos, son profecías que se cumplieron en su momento mayormente. Hay parte de estas profecías que todavía no se han cumplido, pero nos reflejan cómo es el carácter de Dios. Loami ahora significa no son mi pueblo. Y otra vez Israel estaría escuchando, ¿qué clase de nombre? O sea, ya con 2 era el colmo y una tercera hija y le pone esos nombres tan tristes, tan feos. No son mi pueblo, ven acá. Entró entonces de nuevo otro nombre que va a ser de testimonio para el israelita de esa época. Y aquí, hermanos, parece como una especie de contradicción o paradoja, porque Dios le está diciendo que aquellos que no son mi pueblo y yo no soy su Dios, pero fíjese el versículo 10, pero el número de los israelitas será como la arena del mar. ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? Que Dios tiene un carácter fiel, un amor infinito. Y eso nos remonta a todas las promesas que se le dieron a los patriarcas. ¿Qué le prometió Dios a Abraham, hermanos? Que su nación, su descendencia va a ser incontable. Y después, años después, a David le dice, de tu simiente, de tu tribu, va a venir el que va a gobernar a esa nación incontable. Entonces Dios no se puede retractar por completo, no puede aniquilar y desaparecer por completo esas naciones, solamente sí en los días de Oseas, pero nos está recordando que ese pueblo también tiene una futura restauración. Aunque en un futuro van a ser restaurados y reunidos, porque se menciona ese solo jefe, es el Mesías, hermanos. Es Jesús que va a venir y es el que los va a reunir otra vez. La profecía de Oseas es para que entiendas que Dios está abandonando a la nación en esos días, en esas décadas, en las próximas generaciones. Y en un futuro un poco más lejano, los va a volver a reunir. Nosotros, hermanos, ya conocemos toda esa historia y sabemos que se llevó a cabo el pie de la letra cuando vino Jesús, ¿verdad? Pero quiero que nos concentremos, hermanos, en esos días de Oseas. Y vaya ahora al capítulo 2, los primeros 5 versículos, y vamos a ver que Dios efectivamente está abandonando a la nación de Israel, les está diciendo que no son su pueblo y está lidiando con ellos, los está disciplinando. Fíjese, digan a sus hermanos a mí y a sus hermanos
Ruama. Discutan con su madre, discutan porque ella no es mi mujer, yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día que nació, la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Tampoco tendré compasión de sus hijos, porque sus hijos son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó. La que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y usted puede entender, ¿verdad? Que esa analogía que nos da, y más que nada, ese mensaje utilizando la figura de un marido y de una esposa infiel, y sobre todo es algo tan grotesco que esta mujer se prostituya y esté pensando que está siendo sustentada por sus amantes. Pero todo eso, hermanos, se encuentra en la narrativa también. Quiero que me acompañe de nuevo, regrese a Segunda de Reyes, capítulo 16. Quiero que veamos esto a detalle porque es importante para que Dios también vaya alimentando nuestros espíritus y nos ayude a tener una perspectiva más correcta. El mayor provecho que podemos sacar a los mensajes de Dios es entender qué pasó en la audiencia actual, los que recibieron ese mensaje, y así más fácil, hermanos, y más nos va a impactar en nuestros días las aplicaciones de estos mensajes. En Segunda de Reyes 16, yo quiero que leamos los detalles de lo que hizo el rey Acaz. El rey Acaz, en el versículo 10, dice, fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Asiria es el que destruyó las 10 tribus del norte y era un rey pagano, ¿verdad? Fíjese, vio el altar que estaba en Damasco. Esto era la capital de las 10 tribus del norte. El rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él. Quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar. Y el altar de bronce que estaba delante del Señor lo trajo de delante de la casa de entre su altar y la casa del Señor, y lo puso al lado norte de su altar. Este rey de Judá, hermanos, lo que hizo es que vio un altar y se estaba, digamos, congraciando con esa nación pagana. Y digo, oye, qué suave altar tienes, qué bonito diseño. Entonces yo lo quiero eso mismo allá en Judá. Y lo quiero exactamente al lado del altar de Israel. Una vez que ya tiene la réplica, llega y presenta todas las ofrendas que Dios les pedía en la ley de Moisés, pero no los quemó en el altar de Israel, en el templo que hizo Salomón. Esto, hermanos, aunque es una narrativa, yo quiero, hermanos, que se ponga atención porque esto es importantísimo, que podamos captar la indignación que está viviendo Oseas, que está viviendo principalmente Dios. Hay una cita, hermanos, si me quiere acompañar, en Primera de Crónicas, capítulo 28. Usted debe saber que ese diseño del templo de Salomón se le reveló a David. David preparó todo para que Salomón lo construyera. Fíjese cómo dice Primera de Crónicas 28, versículo 19. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Todo lo que construyó Salomón, hermano, no se le ocurrió a un humano. David dice, Dios me lo reveló. Entonces Dios tiene medidas específicas, el lugar santo, el lugar santísimo, el mar de bronce donde tenían que lavarse los sacerdotes, y no solamente hizo esa réplica ese rey Acaz, sino usted lee todos los siguientes versículos, modificó esos instrumentos, hermanos,
y sacrifica delante de esos dioses paganos. ¿Qué quiere decir, hermano? Si tú como israelita, Dios te decía, tráeme las primicias de las cosechas, esas ofrendas de cereal, todos los sacrificios, los pones en mi altar de bronce, pero él decía, no, los voy a poner en el otro altar. Es literalmente lo que está profetizando Oseas. Usted pudo ver ahí en el versículo, en el capítulo 2, versículo 5, su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué hacía la nación de Israel? Decía, el que nos dio el fruto de la tierra, estas bendiciones, no fue el Dios de Israel, fue esos dioses de Asiria, y a ellos les presentaban las ofrendas. Cambiaron a Dios y así se ve la infidelidad. El único Dios que merecía la honra y la gloria fue destituido. Su amor fue abandonado, no les importó y empezaron a amar a otros dioses. Entonces, hermanos, pues la rebelión del pueblo de Dios es grande. Tenemos que seguir entendiendo la verdad. Sus amantes, a los que se refieren, son todos esos dioses, no le daban la gloria al único que correspondía, era al único Dios, sino empezaron a agradecer a los demás dioses. Entonces es claro, ¿verdad? La indignación de Dios. Continúe conmigo en Oseas 2, pero el versículo 6, por tanto, voy a cercar su camino con espinos, levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigiaba la plata y el oro que ellos usaban para bar. Todas las riquezas, hermanos, que tenía Israel en esa época, porque usted ve las narrativas, les alcanzaba para alquilar o contratar ejércitos de otras naciones. Ellos pagaban mucho oro, mucha plata y hacían muchos sacrificios a otros dioses. Entonces ellos tenían bastantes riquezas, pero dice, ellos pensaban que esos dioses son los que los prosperaba, pero no, todos esos se los di yo. Yo soy el dueño de la tierra. Yo hago llover, yo hago que se den las cosechas y les alimento. Y ellos, su pecado les ha cegado. Piensan que sus amantes son los que los están sustentando, pero no, ¿verdad? Y esto, hermanos, regrese conmigo otra vez a Segunda de Reyes, pero ahora el capítulo 17. Aquí vemos lo que se conoce como el punto sin retorno, cuando ya la maldad sube hasta la presencia de Dios y dice, este es mi límite. Fíjese, es otro rey de Judá que se llamaba precisamente igual que Oseas, el profeta. En el capítulo 17, versículo 1 nos habla de este rey Oseas, pero fíjese el versículo 2, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él, subió contra Salmanasar y mencionó otras cosas, pero vea el versículo 7, sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que lo había sacado de la tierra de Egipto de bajo mano del faraón rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Y sigue narrando la infidelidad. Anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas, en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados, aceras, sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Quemaron incienso ahí, en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor había llevado al desierto de delante de ellos. Hicieron cosas malas provocando al Señor. Sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no harán eso. Nos dice, ¿verdad?, que a parecer Oseas fue malo, no tan malo como los dioses anteriores, pero la nación, hermanos, ya estaba bien contaminada de la influencia de los dioses, influencia de los
reyes anteriores. Y ahora es la nación la que está haciendo énfasis. Dios le duele que su pueblo está perdido en sus pecados. Lea el versículo 16. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos, sirvieron a Baal, hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los encantamientos, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Y el Señor se enojó en gran manera contra Israel, los quitó de su presencia, solo quedó la tribu de Judá. Entonces puede ver, hermanos, que todo esto que se narra en Oseas, los versículos 8 al 11, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Es la disciplina, es el castigo que Dios prometió y ejecutó en las tribus del norte, ¿verdad? Y están siendo como advertencia para Judá. Oseas profetizó principalmente y tuvo un ministerio muy largo, hermanos, porque si usted suma los años de esos reyes que se mencionan en ese periodo, o sea, fueron entre 30 y 40 años el ministerio de Oseas. Estuvo profetizando y diciéndole a las tribus del norte, arrepiéntanse. Ellos ignoraron esos mensajes de arrepentimiento y se los llevan cautivos. Y ahora, o sea, tiene que voltearse también a la tribu del sur y le dice, ustedes también van por ese camino. Están pecando contra Dios. La tierra, hermanos, quedó desolada. Fíjese los versículos 9 al 13, de cuando Dios toma cartas sobre el asunto y ejecuta su justicia. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo, mi vino nuevo a su sazón. También me llevaré mi lana, mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Entonces descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga que mis amantes me han dado. Las convertiré en matorral y las devorarán las bestias del campo. Las castigaré por los días de los Baales, cuando ellas les ofrecía sacrificios y se adornaban con sus arcillos y joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Y ahí puede ver, hermanos, la tierra quedó devastada, desolada. Esa tierra que en los días de Josué decían fluye leche y miel, donde hombres tuvieron que cargar entre dos un solo racimo de uvas y que decían esto es grandioso, la tierra más hermosa que da demasiados frutos, quedó seca. Es lo que hacían las naciones, talaban los árboles, echaban sal para que no volvieran a plantar, quemaban todo, hermanos. Entonces, eso lo envió Dios con las naciones paganas, los asirios. Y así lidió con la infidelidad de su pueblo, hermanos. Esto, hermanos, nos recuerda la santidad de Dios, su juicio inevitable. Oseas nos hace ver que Dios no puede pasar por alto el pecado, y más contra su persona. Y más, hermanos, con aquellos que les entregó su amor. Una nación específica, Israel, que les dio su ley santa, les enviaba a sus profetas, les dio sacerdotes, ponía el espíritu suyo en los reyes para que los dirigieran, pero en su rebeldía hacían todo lo contrario. Y aquí, hermanos, vemos la rebelión del pueblo de Dios. Yo les decía, la segunda parte de este mensaje vamos a ver la restauración e inicia, y yo quise tomar esa división a partir del versículo 14. Si ya vimos qué tan rebelde era la nación de Israel, vamos a ver cómo lidia Dios con esa situación de infidelidad. ¿Qué hace para restaurarlos? Pues primero los mete en una especie de disciplina, pero aquí vienen los detalles. Lea conmigo a partir del versículo 14. Por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón.
Ahí les daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. Ahí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamará Ishi y no me llamará más Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo, con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra. Haré que ellos duerman seguros, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y puede ver, hermanos, el profeta Oseas les dice, va a llegar un futuro donde ya no me llamarás Ishi. Ishi significa literalmente mi esposo. ¿Y qué denota eso, hermanos? Otra vez, amor e intimidad. ¿Por qué? Porque en ese entonces la nación de Israel se dirigía a Dios como Baali, que significa mi amo. Eso alude más a como dominio, pero no es nada íntimo. Y así estaba la nación de Israel. Percibía a Dios como ella como una especie de sierva esclava, pero dice, no, yo no quiero eso. Yo quiero tener intimidad con ustedes. Y usted puede ver que Oseas nos habla que de manera íntegra los iba a restaurar. Vuelve a decir, ese verdor, ese fruto de la tierra, esa ausencia de guerra, ese regocijo va a regresar. Y eso es lo que está por venir, ¿verdad? Pero no todavía en esos días de Osea. Él les está dando esperanza. ¿Por qué? Porque dice, mi amor, a pesar de que ustedes son terriblemente pecadores, aún así los quiero amar. Por eso era el encargo de Oseas y le decía, tú te vas a casar con una prostituta, con una mujer que te va a ser infiel y la vas a tomar por hijo, por esposa. De hecho, ahí viene otro dilema que más adelante se va a mencionar en el capítulo 3, que la tiene que volver a amar, porque es como si dijera, ella tiende, te va a abandonar, se va a ir no sé cuántos días, va a tener hijos con otros hombres, y ahí es donde van a nacer aquellos que les vas a cambiar de nombre como yo te dé instrucciones. Y ahí, hermanos, es necesario que atraviesen por un desierto, que atraviesen por un momento de prueba, porque es lo que dice en el versículo 14, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Parece que Dios, hermanos, tiene la fórmula exacta de qué hacer para que sus hijos vuelvan a hablarle. Y en esa decisión implica algo de disciplina, ¿verdad? El desierto no es nada grato. El volver a tener ausencia de las bendiciones de Dios es lo que a veces Él hace para que sus hijos se vuelvan a Dios y vuelvan a clamar, que vuelvan a sentir esa necesidad y decir, todo este mal que me está viniendo es un ciclo que se ve desde los días de los jueces, es lo que se está viendo en la nación de Israel, en todos esos reyes, pero los designios de Dios, aunque hay tristeza profunda, después va a haber consuelo. Y esa es la manera como Dios arregla las cosas, ¿verdad? Fíjese cómo continúa narrando la restauración. Oseas 2:21. Sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite. Ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Entonces se está revirtiendo la maldición, hermanos, se está restaurando por completo, está volviendo a tomar por esposa a la nación de Israel y otra vez le va a mostrar su amor infinito, su amor perfecto. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Así va a ser la redención de Israel. Cuando de todo corazón, eso es lo que espera Dios. Y me gusta como dice el final del versículo 23, tú eres mi Dios. Eso es lo que busca, hermanos.
Dios cuando nos mete en un desierto, que de todo corazón, de nuestras entrañas, y va a volver a cambiar nuestros deseos y va a decir, ahora tú eres mi Dios. Ya me cansé de entregar todos mis afectos y mis ofrendas a otros dioses, ahora tú eres mi Dios. Pero eso es después de un proceso, ¿verdad? Que pues parece que no fue nada grato por lo que sucedió en años anteriores, ¿verdad? Esos 70 años del exilio de Israel. Y vamos a continuar, hermanos, viendo esa restauración. Y así termina el capítulo 3. Son detalles de eso, fíjese. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelvan a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compraré pues para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio, que son 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre. Y yo también seré para ti, porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. O sea, hermanos, nos dice qué fue lo que vivió la nación de Israel, pero quedan pendientes algunas partes de esa profecía cuando vaya a ser restaurada plenamente. Esto es una descripción más exacta del desierto. Si usted pudo identificar, se le tiene que venir a la memoria todo eso que ya pasó, ¿verdad? Se van a quedar sin rey y sin príncipes. ¿Por qué? Porque en esos 70 años del exilio y después de que destruyen Jerusalén, Israel, hermanos, no volvió a tener rey, ni aún en los días de Jesús. Ellos tuvieron unos tetrarcas como Herodes, pero Herodes ya no era de sangre pura del linaje de Israel. Ya no tuvieron esa monarquía esplendorosa como los días de David y Salomón. Eso desapareció, hermanos. ¿Y qué más dice? Te vas a quedar sin sacrificio, sin pilar sagrado, sin efod. Entonces las naciones vinieron y destruyeron su templo de adoración. Eso también desapareció. Esa era parte del desierto de la disciplina, que te quitaran el centro mayor de adoración de Israel. Pero también dice, sin ídolos domésticos. También voy a lidiar y voy a arrancar de ti esos deseos y de que tú adores a otros dioses. Eso tampoco vas a tenerlo. Y después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios. Cuando pasen por toda esa purificación, hasta entonces van a buscar al Señor su Dios, a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Y hermanos, leer la profecía de Oseas, porque al parecer estos primeros 3 capítulos es el mensaje principal de lo que trata el resto y lo vamos a ir viendo en próximos domingos si Dios quiere, ¿verdad? Poco a poco. Pero el final de los tiempos nos va a mostrar que Israel está pasando exactamente al pie de la letra lo que Dios está diciendo. Si Dios dice, los meto en ese lugar de disciplina, es para volver a hablarles al corazón y ganarme su amor. Y cómo fue, hermanos, a través de ese tiempo de disciplina, pero también no olvide cuál es el objetivo final, que ellos lo puedan decir de todo corazón, tú eres mi Dios, a ti te amo, ¿verdad? En esos últimos tiempos se va a consumar la unión y va a ser permanente. Eso es lo que nos dice este capítulo 3. Al final de los tiempos, ¿verdad? Acudirán temblorosos al Señor y su bondad en los últimos días. Y eso, pues, parte, ¿no? Los estudiosos catedráticos hablan que una imagen clara va a ser en el milenio, en los últimos días, y también cuando veremos, ¿verdad? Después del final de la historia, pasar una eternidad con su Creador. Pero hermanos, ¿por qué estudiar Oseas?
Ya les he dicho muchas veces que pues es un principio que yo tengo, que a mí me gustaría predicar toda la Biblia, y decidí que ya era tiempo de que viéramos otro profeta menor. Oseas en nuestros días, pues uno diría, pues está muy intensa esa historia. Eh, si tú te sientes con una incapacidad de replicar lo que Dios hace, en el sentido, al inicio de la predicación, yo les decía, ¿cuántos de ustedes han experimentado una infidelidad, un desamor? Si Dios te llamara y te dijera, tienes que ser capaz también de perdonar y de amar, pues ahí nosotros pondríamos peros, ¿verdad? Seguramente. Pero hermanos, este mensaje de alguna manera tiene que tocar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si está en la Escritura, el Espíritu Santo lo inspiró para que en los días posteriores a la profecía, o sea, se lea por el pueblo de Dios. Mire, en Primera de Corintios, capítulo 10, es un pasaje que continuamente debiéramos de recordar cada vez que usted lee la narrativa y las profecías del Antiguo Testamento. No están ahí dioquis. Fíjese los versículos 11 y 12 de 1 Corintios 10. Estas cosas le sucedieron a Israel, a los israelitas rebeldes del pasado se refiere, como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Es el contexto, hermanos. Pablo cita a la iglesia en Corintio cuando Israel era rebelde y Dios los metía en esos momentos de disciplina, y eso que parecía tan desagradable que no gustaría que hiciera con nosotros. Dice, eso está escrito para los del último siglo. Y eso somos nosotros, hermanos. Los últimos tiempos se inauguraron desde que Jesús ascendió al cielo, y toda esta escritura nos quiere hacer volver a Dios. Yo creo, hermanos, que como iglesia Peniel, Dios es una especie de llamada de atención. Él nos diría, yo no quiero que atravieses por lo mismo que ellos. No me gustaría meterte en ese espacio de disciplina, pero si es necesario, lo haré. Y si eres mi hijo o mi hija, voy a ganarme otra vez tu amor. Y reflexionando un poco, hermanos, yo en las aplicaciones, quiero invitarle a que haga lo mismo que yo, porque yo tuve que hacer una pausa y decir, ¿qué tan diferente soy de los israelitas? ¿Cuántos dioses tengo yo delante de Dios donde busco mi deleite, mi placer, mi plenitud? Y no es muy difícil, hermanos, responder a eso, solamente que nos hacemos, minimizamos a veces nuestros pecados, pero piensa, hermanos, en aquellas cosas que usted busca y hace intencionalmente para que te den placer. Algunas de esas cosas son legítimas, pero algunas no. Y pudiera mencionar muchos ejemplos, pero pues, no sé, cada uno de nosotros puede tener distintas maneras de cómo busca el placer, ya sea con un exceso de compras, ya sea en el caso de los hombres tendemos más a la lujuria, a ver cosas que no debiéramos de ver. Entonces ese es un Dios, porque buscamos placer en algo que no es Dios. Dios dice, conmigo es suficiente, conmigo puede ser pleno. Pero a veces, sea ama de casa, sea hombre, sea adolescente, sea mujer, o sea, estamos buscando cosas en lugares vacíos. Y Dios quiere ganar el primer lugar en nuestros corazones. Y yo creo, hermanos, que así como en días de Oseas llegó un profeta y les dijo, arrepiéntanse, ustedes van por mal camino, no le están dando sus afectos a Dios, piensan que sí, están engañados, pero Dios va a lidiar con ustedes. Y esa es la aplicación, hermanos, que yo quiero que nosotros consideremos en esta mañana. Solamente tome un minuto y piense, Dios, yo no quiero relegarte en un segundo lugar. Y tiene que ser honesto con Él y decirle si esa palabra está ahí y nos recuerda la tendencia de la humanidad.
Usted es igual que un israelita. Yo también. Tendemos a ser dioses falsos y buscar nuestro deleite en ellos. Quiera Dios, hermanos, que este mensaje eh, solamente que en aquellos que profundamente toque la manera de cómo es el fiel amor de Dios en nosotros, pues vamos a volvernos a Él más fácil. Que es lo que entonábamos hace unos minutos, ¿verdad? Profundo es el amor de Cristo más que el infierno y la maldad. El amor de Cristo, hermanos, y porque nosotros ya conocemos más, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos toda la escritura completa, usted puede ver qué tan grande ha sido el amor de Dios para con usted. Y yo creo que es un momento especial para decirle a Dios, no permitas que me olvide de eso, no permitas que lo menosprecie, no permitas que te cambie por nada. Le invito a que haga una oración conmigo. Señor, no podemos ocultar nada de ti y tú puedes ver lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Y a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer aquellos dioses que estamos levantando y pasando más tiempo, gastando más energía e incluso más recursos económicos en algo que no eres tú. Estamos buscando placer en muchas cosas, Señor, que se van a quedar aquí. Pero queremos, Padre, que tú nos hagas volver a ti. Queremos pedirte, Señor, que no se repita esa decadencia espiritual de Israel en esta iglesia. Y agradecemos, Padre, porque tu palabra es la que tiene ese poder, Señor, para volvernos hacia ti. Esta palabra nos detiene y nos advierte y es como algo preventivo, Señor, para que no nos alejemos demasiado de ti, sino todo lo contrario, Señor, que estemos más cerca de ti. Y Señor, tal vez algunos de nosotros ya hemos cometido muchos errores y estaremos prontos a entrar a una disciplina, pero concede, Señor, que ese final sea para que nuestros corazones se vuelvan a ti y recordemos, en ti encontrábamos esa plenitud y que al final de nuestros días, en cada temporada que podamos atravesar en un desierto, que sea para darte gloria al final y decirte, me queda claro que solamente el amor perfecto lo encuentro en ti, Padre, en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que obres en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y hables a sus corazones, así como dijiste en tu palabra. Los atraeré de nuevo y los enamoraré. Te ruego, Señor, eso para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.